Si escribiésemos un relato o efectuásemos el guión de una película donde un homosexual negro mantuviera relaciones con un judío blanco, al margen de la enorme polémica que se suscitaría, el 90% de la gente simplemente vería a un negro follándose a un judío, y es posible que tan solo un 10% viera a dos seres humanos amándose. Y lo más probable es que tanto el relato como el guión no tuvieran éxito. Sin embargo, si colocásemos en un ring a un negro y a un judío para que se peleasen en un combate de boxeo, convertiríamos el evento en un gran espectáculo donde cada cual tomaría partido a su conveniencia y donde el dinero sería el factor primo por excelencia. Nos han metido en un rol donde la lógica es derrotada por los intereses de unos pocos. El nacimiento de un heredero, de una corona, de unos reyes que viven como tales a costa del sufrimiento del pueblo, es celebrado de forma opulenta y amparados en el aborregamiento de ese mismo pueblo. Se celebra como el acontecimiento más esperado. Mientras tanto, se sigue desahuciando a familias enteras, se sigue privando del derecho más importante del ser humano, que es tener una vivienda digna. Cuando la lógica nos dice que nadie es mejor que nadie, y que nadie ha de estar por encima de nadie, y que la vida de un ser humano debiera de valer lo mismo que la de un rey. Pero así ha sido desde que se creó al hombre. Los desterrados ya se encargaron de crear una jerarquía para que la gran mayoría sirviera a una minoría privilegiada, y en cuyo origen se centra en lo que ellos denominaron reyes y que han venido sucediéndose desde los indicios o los inicios de la humanidad, motivo por el cual la genealogía y la heráldica tienen su razón de ser, con el fin de evitar la mezcla de ciertos genes poseedores, de los que bien pudiéramos llamar factor X, de los que no lo tienen. Motivo por el cual nunca veremos a una princesa europea casada con un apuesto obrero de origen senegalés. Y a todo eso nos han ido adiestrándonos para que lo veamos de forma normal. Ya no que la princesa se casara con el senegalés, sino que aceptemos que tengan que existir reyes y princesas. Y eso lo vemos incluso en el juego más importante, el ajedrez, donde hay que proteger al rey sea como sea y donde las demás piezas son sacrificables, a excepción del rey, moviéndose todos en un entramado suelo de cuadrículas blancas y negras. Y vosotros diréis, hemos empezado hablando de un negro homosexual que se folla a un blanco judío para terminar hablando del ajedrez. Pues bien, tal vez con esto entendáis que se nos pretende confundir de tal manera para que relacionemos a los judíos con la masonería y a los negros con el Islam, para que de esta forma no sepamos dónde se encuentran los verdaderos enemigos y caigamos en el error del que se aprovecharon de la demencia de Hitler para confundirle, y por el cual se están aprovechando en la actualidad de la demencia del pueblo para que los judíos y los islámicos se autodestruyan. Y esa es la partida de ajedrez que se nos está planteando, en donde, afanados por proteger al rey y el resto de las piezas, las cuales son sacrificables, van cayendo en pro de salvaguardar a uno solo, por la sencilla razón de que las reglas del juego así lo dicen. Pero, ¿y si cambiamos las reglas del juego? El otro día hice la prueba. Jugué una partida de ajedrez cuya finalidad era la de eliminar al contrario hasta su total extinción o aceptar su rendición, y por supuesto el rey era una pieza más que se podía sacrificar.
Y creedme, la partida fue incluso más interesante. Pues bien, la vida se ha convertido en una simple partida de ajedrez, cuyas normas se rigen por la más absoluta jerarquía, donde dos jugadores mueven sus piezas, que bien pudieran ser los seres humanos. ¿Entendéis la paradoja? Y ojo, no estoy hablando de ir o encaminar nuestros pasos a una total anarquía. Estoy hablando de que las reglas del juego se pueden cambiar en beneficio del pueblo y no del que mueve las fichas. Veréis, en el vídeo de la conspiración de la élite, también subtitulado Jaque Mate a la Humanidad, vimos que se pueden sacrificar algunos peones, pero solo cara a la galería, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Nos intentan hacer creer que Luis Bárcenas pasa de la miseria a la opulencia en un abrir y cerrar de ojos y que él solito ha amasado una fortuna que supera los 60 millones de euros. Mientras tanto, este peón supuestamente sacrificable sirve a unos claros propósitos. Primero, de querernos demostrar que vivimos en una democracia real, y segundo, para desviar la atención a otros temas más importantes, y mientras miramos a ver qué ocurre, si cae alguien más con él o no. Lo que sí que os puedo asegurar es que esos 60 millones que supuestamente guardaba en Suiza no eran para él solo. Él los estaba guardando para el resto de su colla. Lo único que ocurre es que de vez en cuando hay que sacrificar a un peón. Y además, ¿qué son 60 millones para todo lo que nos están robando? Los tribunales superiores van dejando en libertad a una serie de personajes, mientras tanto eximiéndoles de toda culpa. Ya apenas se habla de Iñaki Urdangarín ni de los ERES de Andalucía, y el ministro Blanco ha sido declarado inocente. Y mientras tanto el Consejo de Ministros va absolviendo una serie de personajes que bien les pueden servir a su causa. Y de buen grado vamos aceptando que todas las medidas tomadas por los gobiernos que vayan encaminadas a empobrecer al pueblo, a terminar con la clase media, que dicho sea de paso es la que mantiene a un país, e ir dejando la economía y el poder en manos de unos pocos, a los que bien pudiéramos atribuir el seudónimo de reyes, aunque no lo sean como tal. Y se seguirán sacrificando peones, aunque el propio Rajoy se vea arrastrado por ello. No importa, también es una pieza sacrificable. Y no importa qué fichas se deban sacrificar, todos lo son con tal de que sirvan a los intereses del que las mueve. Mientras tanto, se financian guerras estúpidas cuyas víctimas siempre son los mismos, el pueblo sacrificable. Y creedme que podemos cambiar las reglas del juego. ¿Cómo?, os preguntaréis. Veréis, hace poco estuve viendo el nacimiento del río más caudaloso de España, el Ebro. Nunca pude imaginar que el majestuoso río nazca de una humilde fuente en mitad de un hermoso paisaje, tranquilo y silencioso. Y allí, en su plena humildad, parece mentira que derivado de esa humildad se genere el río más poderoso y caudaloso de España. Y en pleno silencio, la paz, la humildad que se respira en aquel entorno. Susurré en voz baja: bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y esa es la estrategia. La propia naturaleza nos lo confirma. Debemos de actuar con humildad, ejerciendo una insurrección pacífica, silenciosa. No acudas a las manifestaciones, las huelgas, de las que los gobiernos no hacen caso. Solo sirven para mantenernos divididos y confundirnos, y crear una falsa sensación de democracia.
No acudas a votar, gane quien gane, nunca harán nada por favorecer al pueblo. Todas las medidas que se tomen, gane quien gane, irán encaminadas a favorecer a unos pocos. Por mucho que nos empeñemos en salir a la calle y romper escaparates, se seguirán privatizando los servicios, donde el pueblo nunca saldrá beneficiado. Mientras tanto, en el Congreso nos siguen haciendo creer que entre ellos se pelean. Cuando a las pruebas me remito, todos llevan la misma política disfrazada de derechas o de izquierdas, cuya finalidad es dividirnos entre nosotros. Sé que la mayoría que vea este vídeo se quedará impasible, precisamente por ese sentimiento de indefensión aprendida que desde siempre nos han inculcado. Y solo aquellos que empiecen a despertar se darán cuenta de que ante un enemigo que actúa de forma cobarde, moviendo los hilos a su propio interés, que tiene comprado los gobiernos y los medios de comunicación, de la única forma que se puede actuar es de forma pasiva, porque tarde o temprano, entre ellos, terminarán por extinguirse. Bruce Lee dijo en cierta ocasión: mi técnica es el arte de luchar sin luchar. Y es verdad. Cojamos el ejemplo de Bruce Lee, de la naturaleza, de la humildad con la que nace el río más poderoso de España. No nos convirtamos en peones sacrificables, salgamos de la partida para así, lentamente, ir cambiando las reglas del juego, en beneficio de un mañana mejor, de un futuro feliz para nuestros hijos. Desgraciadamente muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero lo que sí os puedo asegurar, solo los humildes dominarán la tierra. Yo así lo creo. Mientras tanto, dejemos que ellos crean que van ganando. Fluyamos humildemente para convertirnos en el río humano más poderoso. Hasta la próxima, amigos. Hola amigos, si es... Simplemente vería a un negro follándose a un judío y es posible que tan solo un 10% viera a dos seres humanos amándose. Y lo más probable es que tanto el relato como el guión no tuvieran éxito. Si escribiésemos un relato o efectuásemos el guión de una película donde un homosexual negro mantuviera relaciones con un judío blanco, al margen de la enorme polémica que se suscitaría, el 90% de la gente